Muy buenas tardes, hermanos. Como en otras ocasiones les digo, yo trato de compartir lo poco que yo sé, no porque sepa mucho, no porque me lo sepa todo, sencillamente quiero compartir lo poquito que yo sé. Siempre he dicho, yo no estoy pensando que voy a convertir al mundo entero, ni miles de personas, no, sencillamente quiero hacer el trabajo que creo que Dios me ha encomendado. Entonces yo he hecho varios videos por ahí, pero de apologética. Pero el día de hoy quiero hacer uno dedicado a los hermanos católicos. Pero quiero decirles de antemano que lo hago con el mismo amor que yo hago los videos de apologética, con el deseo de ayudar a los hermanos separados. Entonces este video también lo hago con ese mismo deseo de ayudarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque yo he visto y he platicado con muchos hermanos católicos, eh, he descubierto que todos tenemos un lado débil por donde Satanás entra. Entonces nosotros somos católicos, nos gusta la palabra de Dios y todo, pero no nos gusta que nos hablen de ese lado débil que tenemos. No nos gusta. Y cometemos el error de enojarnos con el predicador o con el sacerdote. Hay gente que se enoja tanto con el sacerdote que luego empieza a decir, no, este padrecito es muy directo. Este padrecito tira pedradas. Era mejor el otro padrecito. Ay, yo no sé por qué quitaron a aquel. Y es tanto su enojo que ni vuelven a misa. Y son católicos. Entonces, yo quiero pues ayudarlos con este video. Quiero decirles que ese es un error. No tenemos que enojarnos con el predicador ni con el sacerdote. Tenemos que mirar dónde está el mal. Si el mal está en el predicador, si está en el sacerdote o está en mí. Ahora, si está en mí, tengo que cambiar yo para que mi vida cambie y mejore. No con enojarme con el sacerdote, con el predicador, voy a superarme, no. Al contrario, voy más para abajo en el pecado. Yo no tengo que ponerme a pensar, ay, si ese sacerdote es bien pecador, es más peor que yo, que ese predicador es esto, es lo otro, nomás lo conocían en su familia, nomás esto, nomás lo otro. No, tú no te ganas nada si el sacerdote es un santo. Ni pierdes nada si el sacerdote es el más pecador del mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? No te fijes en lo que sea él. Fíjate en lo que eres tú. En eso es en lo que tienes que fijarte. Y tratar de cambiar si quieres tener un cambio en tu vida. Si el sacerdote es malísimo y se condena, tú no te vas a condenar por eso. Si el sacerdote es buenísimo, es un santo y pues está cerca de Dios todo el tiempo, no por eso tú vas a estar cerca de Dios. Así es que es un error nosotros empezar a ver los errores, los pecados del sacerdote o del predicador antes que ver el mío. Es un error. Eso es lo que quiero que todo católico nos pongamos a reflexionar. Antes de enojarnos con el padre o con el predicador, hay que ver quién tiene la culpa para ver con quién nos tenemos que enojar. Si es con ellos o es conmigo mismo. Un día eh, había dos personas que iban a trabajar y uno de ellos tenía un amante, una muchacha joven. Entonces le dice, el que no tenía amante le dijo al que tenía el amante. Dice, oye, ¿qué va a pasar si un día tu esposa se entera y te deja? Le contestó el otro, si mi señora me deja un día, mato a ese chismoso que vaya a contarle. Le dice él, pero ¿por qué lo vas a matar? No, pues por chismoso, dice, yo vivo bien con mi esposa. Y si va un chismoso a decirle, entonces ella me va a dejar y yo lo mato. Y le dice la otra persona, pero ¿por qué no te pones a pensar primero quién tiene la culpa? ¿El chismoso o tú? Porque si el chismoso va, inventa un chisme, lo dice a la persona, pero si no es verdad, la persona no te va a dejar. Pero si es una verdad, ella sí te va a dejar. Entonces, no te va a dejar por el chismoso, te va a dejar por la verdad que existe el acto malo que tú estás haciendo. ¿No tendrías que enojarte contigo mismo? Y le contestar, tú sabes que era mejor cállate y vamos a trabajar. O sea que cuando nos hacen ver las cosas, nos molestamos. Pero es que esa es la realidad. Tenemos que ver quién tiene la culpa. Si es la persona que me está corrigiendo o soy yo.
Mira, voy a mencionar algunos puntos nomás. Como somos miles de personas, pues tenemos diferentes, ¿cómo se puede decir? Debilidades cada quien. Entonces, les voy a mencionar algunas. Hay personas que son bien católicas, van a misa, rezan el rosario y, bueno, de lo más católico. Pero pídeles una cooperación económica para ayudar a una familia necesitada. ¿Y sabes qué te dicen? ¿Y en dónde están regalando para yo te dan ir? Yo también necesito. Con esto te dan a entender que no te van a dar un peso nunca. Hay otras personas que son bien católicas, bien rezanderas, y les preguntas, ¿hace cuánto te confesaste? ¿Yo confesarme? ¿Eh? ¿A poco yo voy a decirle mis pecados a un sacerdote que es, yo creo, hasta más pecador que yo? Jamás. O sea, no va. Hay otras personas que son amables, se confiesan, cooperan, van a misa, rezan el rosario. Pero les dices tú, ¿sabías que la Escritura dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos? Y te los echas de enemigo. De allí en adelante ya no creas que te saludan bien. Ya no. Porque es un borrachito. Hay personas que las ves tan religiosas, en todos lados los miras, donde quiera aparecen en cualquier grupo, en el coro, pasan a leer las lecturas, pasan de todo. Y cuando menos se acuerdas, te enteras que es una mujer infiel con su marido. O un marido infiel con su esposa. Y nomás diles que la Biblia condena la fornicación y el adulterio y se quedan serios mirando para otra parte. No saben qué contestarte y no quieren pláticas contigo. Dile a una persona soberbia que está equivocada y busca miles de formas para demostrarte que el equivocado eres tú. Nunca acepta. Y no siente cariño por ti. No lo siente. Solo porque le dijiste que está equivocado. Y que la soberbia no es buena. Hay personas que también son muy religiosas. Como digo, están en misa, están rezando el rosario, están en todos lados dentro de la iglesia. Y lo digo porque he platicado con ellas. Pero no te aceptan que la iglesia nos dirija en la interpretación de la Biblia. Ellos dicen, no, eso no puede ser. Yo te digo porque platiqué con una persona que se ofreció de eso y me dijo que no. No, dice, estás mal. Dice, la Biblia la puede interpretar cada quien a su modo porque Dios nos habla de forma diferente a todos. Le digo, mira, nuestro Señor no dejó Biblia. Él solamente platicó, pero Él instruyó a las personas para que nos interpretaran su evangelio. Después que se escribe el Nuevo Testamento, pues esas personas siguen preparando unos a otros. Por eso el día de hoy tenemos un magisterio que nos interpreta la Biblia y nos guía con ella. Y dice, le digo, sí, eso está en la Biblia. Puedes leer Efesios 4 del 11 al 14, donde nos habla de eso. Le digo, también si tú lees Hechos 8, 30 y siguientes, ahí nos dice claramente que si no nos la explican no entendemos. Si lees segunda de Pedro 1, 20, nos dice que nadie puede interpretar la escritura por su propia cuenta. Segunda de Pedro 1, 16, perdón, 3, 16, dice también que algunos poco firmes en su fe malinterpretan la escritura para su propio perjuicio. O sea, estas citas nos enseñan que nosotros no podemos interpretar la Biblia por sí solos. Tenemos que ser guiados por alguien. Y no me aceptó la persona. No, dice, no, estás mal. Dice la Biblia, cada quien la puede interpretar porque es clara. Y yo me quedé sorprendido, pero bueno, así hay. Lo que les quiero decir que todos tenemos un lado débil
y no nos gusta que nos corrijan. Hay otras personas que también son bien religiosas, bien católicas, pero no creen en el infierno. Cuando el infierno es un dogma de fe de la iglesia. Aparte de eso, la Biblia nos habla varias veces del infierno. Entonces, las personas que son bien católicas, bien religiosas, pero no creen en el infierno, a mí me sorprenden. Y sí las hay. Tengo entendido que hay algunos sacerdotes que también lo niegan. Qué triste, pero así es. Hay personas pues que son bien amables, repito, bien religiosas, rezan, no faltan en ninguna misa. Pero si tú les dices, ¿sabías que toda la persona que tiende a tener sexo con personas del mismo sexo no se van a salvar? Se ponen muy molestos y dices que los estás discriminando. Y cuando el predicador, como les digo, él no tiene la culpa, el sacerdote no tiene la culpa, solamente repite lo que está en la Biblia. Todo esto está en la Biblia. Pero hay personas que no nos gustan y nos enojamos. Y pues ni modo. Es triste que lo veamos de esa forma. Y es triste que, como digo, agarremos el coraje con el sacerdote o con el predicador. No debía ser así. Yo les pido, hermanos, que reflexionen, piensen quién tiene la culpa, si la tiene el sacerdote, si la tiene el predicador o la tienes tú por tu forma de ser. ¿Ah? Ahora, como les digo, es nada más el predicador o el sacerdote, nada más viene a recordarte lo que Dios quiere que tú sepas, nada más. Él no te está hablando de su propia vida, te está hablando de Dios, lo que Dios quiere para ti, cómo quiere que te corrijas. Eso es lo que hace el predicador y el sacerdote. No deberías enojarte con él. En la Biblia hay unos ejemplos que les quiero mostrar el día de hoy para que tú veas a quién estás imitando. Ahí nos habla de personas que se corrigieron, unas se enojaron, otras aceptaron. Entonces yo quiero compartirte esto. Por ejemplo, si nosotros miramos Génesis 4, 8 y 9, aquí nos habla acerca de Caín y Abel. Dice así: Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Y Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Fíjense cómo ocurrió esto. Caín, por envidia, mató a Abel. Y cuando Dios le preguntó, en vez de avergonzarse y reconocer su falta, ¿qué hizo? Se puso bravo y le dijo, no lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Entonces, fíjate a quién estás imitando. ¿Estás imitando a Caín o no? Eso saca tu propia conclusión. También te quiero compartir que es Marcos 6, 16 al 28. Ustedes quizás han escuchado hablar de la muerte de Juan Bautista. Muchas personas dicen que Juan Bautista lo mataron por una fiesta, por un cumpleaños. Así lo dicen. Y ahorita te voy a leer aquí Marcos y tú sacas tu propia conclusión. Si lo mataron por una fiesta, por hacer un cumpleaños, o lo mataron porque corrigió
a dos personas que estaban ofendiendo a Dios. Tú vas a sacar tu propia conclusión. Y si tú lo quieres leer en casa, pues también lo puedes leer. Es Marcos 6 del 16 y siguientes. Herodes por su parte pensaba, debe de ser Juan al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías. Herodías era la esposa que tenía Herodes, mujer de su hermano Felipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perturbado al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Fíjense lo que le ofrecía, hasta la mitad del reino le ofrecía. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pidió? La madre le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió donde estaba el rey y le dijo, quiero ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Fíjense y saquen su propia conclusión. ¿Por qué fue? Porque mataron a Juan Bautista. ¿Fue por la fiesta que hizo Herodes? ¿O fue porque había corregido a Herodes y a Herodías que no debían estar casados ellos? Porque Herodías era esposa de Felipo, el hermano de Herodes. Ahí dice que Herodías le tenía tanto coraje que quería matarlo. ¿No será que nosotros estamos imitando a Herodías cuando nos enojamos porque viene un sacerdote a corregirnos o un predicador a corregirnos? Y empezamos a decir barbaridades. A él que le importa mi vida, yo hago lo que yo quiero con mi vida. Esta mujer Herodías le tenía tanto odio a Juan. Fíjense bien, hagan su propia conclusión y evaluación. Herodes le había dicho a la muchacha que si quería le daba hasta la mitad de su reino. Si le pedías, y dice allí que la muchacha fue y lo consultó con su mamá. Pues la mamá hizo a un lado la mitad del reino, que me imagino que era muchísima riqueza. Pues la hizo a un lado porque era más grande su odio con Juan porque la había corregido y pidió la cabeza de Juan. A veces nosotros nos parecemos a Herodías. Es tan grande el odio que tenemos con el que nos corrige que quisiéramos matarlo. El día de hoy pues quiero que te des cuenta que eso no es correcto. Allá tú, si quieres seguir haciendo lo mismo, hazlo. Pero el día de hoy, Dios, por medio de mi persona,
te está poniendo estas comparaciones para que entiendas clarito tu error. No debes enojarte con el sacerdote ni con el predicador cuando te vienen a decir una verdad de parte de Dios. Ahora vamos a ver a otro personaje que también cometió una falta con Dios, pero él sí la reconoció. Él sí reconoció su falta. Está Segunda de Samuel 12, 1 al 13. Ahí está si la quieres ver. Yahvé mandó donde David al profeta Natán. Este fue y le dijo: había una ciudad 2 hombres. Uno era rico, el otro pobre. El rico tenía mucho ganado, mayor y menor. El pobre, en cambio, solo tenía una oveja que había comprado. La alimentaba, crecía a su lado, junto con sus hijos, comía de su pan, tomaba de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Un día el rico recibió una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena al que acababa de llegar, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visita. David se enojó mucho con ese hombre y dijo a Natán: por Yahvé que vive, el hombre que hizo eso merece la muerte. Devolverá 4 veces más por la oveja por haber actuado así, sin ninguna compasión. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Esto dice Yahvé, el Dios de Israel: te consagré como rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, te di la casa de Israel y la de Judá, y por si esto fuera poco, habría hecho mucho más por ti. ¿Por qué pues despreciaste la palabra de Yahvé? ¿Por qué hiciste esa cosa tan mala a sus ojos, de matar por la espada a Urías elitita? Te apoderaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas. Por eso la espada ya no se apartará más de tu casa, porque me despreciaste y tomaste a la mujer de Urías elitita para hacerla tu propia mujer. Esto dice Yahvé: haré que te sobrevenga la desgracia desde tu propia casa. Tomaré a tus mujeres ante tus propios ojos y se las daré a tu prójimo, que se acostará con ellas a plena luz del sol. Tú hiciste esto en secreto, pero yo llevaré a cabo eso en presencia de todo Israel, a pleno día. David dijo a Natán: pequé contra Yahvé. Y Natán le respondió: Yahvé te perdona tu pecado. No morirás. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, que el rey David cometió ese error de acostarse con la mujer de Urías. Lo había mandado a la guerra. Cuando se acostó con ella, lo mandó traer para que se acostara Urías con ella, porque él se enteró que estaba embarazada, pero Urías no cayó a la trampa, no quiso acostarse con ella. Entonces por eso fue que lo volvió a mandar a la guerra.
y mandó una carta donde le decía al que mandaba a Urias que lo pusiera donde lo mataran y que lo dejara solo. Y así ocurrió, lo mataron. Entonces, cuando ocurrió todo eso, pues él se quedó con la esposa de Urias. Y ese fue el pecado que cometió David, y por eso fue que el profeta Natán, de parte de Dios, fue a llamarle la atención. Y el rey David, él no se enojó como nos enojamos nosotros, o como se enojó Herodías, o como se enojó Caín. Él se asustó y él reconoció el pecado ante Dios, y por eso dice la Escritura que se le perdonó. O sea, hermanos, que si nosotros aceptamos y reconocemos nuestro pecado ante los ojos de Dios, Dios nos perdona si nos arrepentimos. Él nos perdona todo, no importa cuál sea el pecado. Pero si nos arrepentimos, hay ese requisito. No es nomás de que Dios perdona todo y ya no. Tenemos que arrepentirnos en vida. Ya muertos, ya no te puedes arrepentir. Por lo tanto, ya muertos ya no se puede hacer nada. Es ahora cuando tenemos que reconocer que somos pecadores y pedirle a Dios perdón y dejar de enojarnos con el sacerdote o con el predicador cuando viene a decirnos que estamos haciendo el mal. Yo pues les invito que no se molesten. Fíjense lo que nos dice el libro de los Hebreos en el capítulo 12, 9 al 11. Aquí nos está hablando el escritor acerca de la corrección. Ahí menciona de los padres y menciona también la corrección que Dios nos da. Y en este momento yo estoy hablando con ustedes refiriéndonos a la corrección que nos da un sacerdote que viene de Dios. O sea, que es Dios el que nos está corrigiendo. Dice así: además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No debemos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira a lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento. Es claro, ninguna corrección nos gusta. Más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Que si nosotros nos dejamos corregir por el predicador o el sacerdote, que es una corrección de parte de Dios, nos va a traer frutos de paz y de santidad. Por eso es que pues yo les invito, no se molesten más y mejor pongamos en práctica lo que dice aquí la Escritura. Gracias por su atención.